El 25 de febrero del 2022, una empresa comercializadora de combustible llamada Paria contrató a 5 buzos para realizar mantenimiento en una tubería petrolera. Los 5 hombres eran Faisal Kurban, Qasim Ali Jr., Rishi Nagasar, Yusuf Henry y Christopher Boodram. Ubicada en Pointe Pierre, en la costa oeste de Trinidad y Tobago, esta tubería de 30 pulgadas de diámetro conectaba 2 puntos de atraque, conocidos como el Muelle 5 y el Muelle 6. Desde el primero, descendía unos 18 metros hasta el fondo del océano. Luego recorría aproximadamente 365 metros en horizontal bajo el agua y finalmente volvió a ascender hasta el segundo punto de conexión. Este sistema permitía transferir petróleo entre los barcos. Pero para ese momento, esa tubería en particular estaba sellada con un tapón y no se usaba desde mediados del 2018. Su trabajo consistía en entrar a un hábitat submarino lleno de aire en el Muelle 6, quitar una cubierta de acero de la tubería, retirar un tapón inflable que había dentro e instalar un conector desde la tubería expuesta hasta la plataforma principal del Muelle 6. Al principio, todo iba normal. El equipo entró a la cámara llena de aire y se quitó el equipo de buceo para poder trabajar mejor. Pero mientras lo hacen, notaron que el tapón inflable que sella la tubería estaba atascado. Fue aquí cuando Qasim se ofrece a salir a buscar una herramienta que pueda ayudar a liberarlo. Nadó hasta el exterior y regresó unos momentos después. Le entregó la herramienta a uno de sus compañeros y volvieron a intentarlo. En el momento en que el sello cede, se perdió el equilibrio de presión dentro de la tubería. En una fracción de segundo, el agua entra con una fuerza violenta. Los 5 hombres son succionados hacia el interior de la tubería. No tienen tiempo de reaccionar, ni de sujetarse, ni de entender lo que está pasando. Son empujados hacia abajo, cayendo unos 15 metros en vertical y luego arrastrados más de 36 metros en horizontal. Quedaron atrapados dentro de la tubería, desorientados, lesionados y sin saber cómo salir. I'm trying to come up. Chris, get around. Yeah. Lo que acabas de ver fue causado por un fenómeno conocido como presión diferencial, o delta P. Es una de las fuerzas más peligrosas en el buceo industrial y también una de las más invisibles. En este caso, el interior de la tubería había permanecido sellado durante años. Dentro, las condiciones eran completamente distintas al exterior. Mientras el tapón inflable seguía en su lugar, esa diferencia de presión se mantenía contenida, pero al momento de quitarlo, el sistema dejó de estar equilibrado. El agua no entra lentamente, se mueve con mucha fuerza, buscando igualar la presión lo más rápido posible. Dentro de la tubería quedaron atrapadas bolsas de aire. Estas bolsas se forman porque el agua no llena completamente todos los espacios, permitiendo que el aire quede comprimido en ciertas secciones y esto les permite respirar. Pero la tubería había transportado petróleo durante años, y el interior contiene residuos y vapores de hidrocarburos. El aire no es limpio, y cada respiración se vuelve más difícil con el tiempo. Después de reconocer la situación en la que estaban, empezaron a buscar una solución. Lo primero fue deducir de qué lado estaban orientados, ya que antes de decidir hacia qué lado iban a avanzar, tenían que estar seguros de que fuera hacia el Muelle 5, donde la tubería estaría abierta. Si se equivocaban, entonces llegarían al Muelle 6, donde fue el accidente, y estaría completamente sellado. Pero era un volado, y Christopher tomó el liderazgo en el grupo y propuso formar una cadena, agarrándose de manos y tobillos e ir avanzando poco a poco. Al principio parece que su estrategia está funcionando, pero se dieron cuenta de que había tramos donde la tubería descendía aún más y se habían acumulado charcos de agua y petróleo. Eventualmente, toparían con secciones completamente sumergidas sin saber cuánto duraría ese tramo. Ante esta dificultad, Qasim, Rishi y Yusuf se quedaron atrás, y Christopher, junto con Faisal, avanzaron.
Ellos prometieron que regresarían con ayuda. Mientras tanto, en la superficie la situación era completamente distinta. Nadie tenía claro qué estaba pasando realmente. Los primeros reportes ni siquiera hablaban de que estaban atrapados en una tubería. Lo que se comunicó fue que 5 buzos habían desaparecido en el mar. No había un protocolo claro para una situación como esta, y tampoco una cadena de mando bien definida. A pesar de eso, sí hubo una intención inicial de rescate. El equipo del contratista planteó entrar a la tubería, pero Parria dio la orden de parar el rescate. La Guardia Costera fue alertada, pero con información incompleta. No fue hasta que llegaron que comenzaron a entender la verdadera magnitud del problema, y para entonces ya había pasado más de 1 hora desde el incidente. En la superficie se discutían riesgos, protocolos y responsabilidades, pero dentro de la tubería el aire se estaba acabando. Cada minuto que pasaba reducía las probabilidades de que los hombres salieran con vida, y aún así, la orden de no entrar se mantuvo. Se generó un conflicto entre quienes querían intentar un rescate inmediato y quienes insistían en que era demasiado peligroso. Y mientras todo eso ocurría arriba, dentro de la tubería, los 5 buzos seguían luchando por sobrevivir, completamente a oscuras, sin saber si alguien estaba intentando rescatarlos o si ya los habían dejado ahí. En medio de esa incertidumbre, Christopher y Faisal seguían avanzando. Después de un rato, encontraron 2 tanques de buceo dentro de una burbuja de aire. Estos los usaron para cruzar los tramos completamente inundados. Siguieron avanzando, pero Faisal ya no podía más. Sus lesiones eran graves y estaba muy cansado y no pudo seguir. Christopher decidió continuar solo, sin saber si iba en la dirección correcta, progresando lentamente, hasta que finalmente encontró la curva de la tubería. Miró hacia arriba y estaba abierta. Empezó a golpear la tubería y a pedir ayuda, y 2 buzos de rescate que estaban afuera nadó hasta el exterior y regresaron y le salvaron la vida. Una vez fuera, Christopher informa que los otros 4 siguen vivos. En el exterior, hay personal disponible, llegaron más embarcaciones y algunos incluso se ofrecieron a entrar. Pero la empresa Parria tomó la decisión de detener el rescate. A pesar de que hay equipos listos y tiempo para actuar, no se autorizó ninguna intervención. Cuando le mencionaron esto a Christopher, él intentó volver a entrar a la tubería para salvarlos, pero se lo impidieron. Durante 3 largos días, Rishi Nagasar, Faisal Kurban, Qasim Ali Jr. y Yusuf Henry permanecieron ahí encerrados, pidiendo ayuda, con la esperanza de que alguien llegara. Pero esa ayuda nunca llegó. La verdad es que a estos 4 hombres los dejaron morir. Because everything inside me open and rescue, you know? Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. You know what I mean? An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. Time to save them, guys. Still had time. But you know what the orders they get? The orders they get was to plug the flange and block the divers from surfacing back up where we rescued the first man. Why would that order, why would you give an order like that and block the only entrance the fellas know? La orden de no rescatarlos fue hecha por Colin Piper, el gerente de operaciones de Parria, y además de no rescatarlos, ordenó tapar la tubería por donde habían salvado a Christopher. Él argumentaba que intentar rescatarlos era más peligroso. Christopher Woodrum mencionó en una entrevista que el trauma del incidente lo dejó paralizado y que pasó a ser un papá que se queda en casa y se encarga del hogar. A sus 40 años, dice que sus días se van entre llevar y recoger a sus 3 hijos y atender las tareas de la casa. Su esposa, Candy Stout Woodrum, lo ha apoyado totalmente y es quien sigue trabajando y sosteniendo el hogar. Christopher comenta que nunca imaginó que su vida pudiera cambiar tan de repente. Es muy difícil estar así, sabiendo lo que era capaz de hacer en el mundo del buceo, lo bueno que era en mi trabajo, y ahora verme reducido a ser un papá en casa y amo de casa. Estaba en la cima de mi carrera. 5 años antes del accidente abrí mi propia empresa y estaba creciendo y prosperando.
Mi sueño era hacer exitosa mi empresa y dejarle un legado a mi familia, y lo estaba logrando. Ya no era solo un sueño, estaba muy cerca de ser realidad. Ahora Christopher está enfocado en reconstruir su vida. Sigue asistiendo a terapia y se apoya mucho en su fe en Cristo. La empresa nunca se hizo responsable, y apenas en enero del 2026, Christopher Bullram y las familias de Rishi Nagasar y Faisal Kurban recibieron un pago de $1 millón por parte del Estado. Pero más allá de la compensación monetaria, la realidad es que 4 buzos nunca recibieron el rescate que merecían.